Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos la gratísima comparecencia de Monseñor Víctor Masalles, con quien vamos a tocar temas de mucho interés, de manera muy especial, para no hablar en términos del país, pero de la familia, que es particularmente lo que entendemos el núcleo principal de la sociedad y de cualquier país del mundo. Irving. Bueno, y a mí me encanta por la visión de Monseñor sobre la familia. Es una visión tan actual y tan propia. Y yo diría realmente su orientación en este momento sería una de las luces más importantes en cuanto a cómo debiera ser la familia dominicana hoy día, cómo debe estar estructurada y sobre qué base debe funcionar, ¿no? Sí, con la familia, primero que nada la familia está, gracias por la invitación a este programa y con mucha alegría participo en él. Sí, la familia está invadida de antivalores, ese es el primer problema que hay, es una dificultad que crezcan personas que puedan formar familia, porque primero están desarticuladas muchas, sobre todo en los círculos más de pobreza, crecen muy vulnerables los muchachos, muy influenciables. Entonces la música urbana que incita a la violencia de todo tipo, al desenfreno, al desorden, es difícil, porque entonces no habiendo un proceso educativo adecuado, donde sabemos que sobre todo en los colegios públicos, las horas reales de clase son tan pocas, y las horas de escuchar y bombardeo son tantas, que entonces es difícil pensar que puedan surgir hombres con una personalidad forjada y con valores propios para poder formar esa familia que nosotros aspiramos a hacer. Por eso para mí es tan urgente que las autoridades y la sociedad en general se ocupe de... Yo siempre hablo, y a mí me tildan de medieval cuando digo esto, pero yo siempre he creído que el ministerio adecuado que debe haber en el gobierno es el ministerio de la familia, que trabaje para cómo cada miembro, el rol que cada miembro tiene que tener en la familia, porque está el Ministerio de la Mujer, pero tiene que ser una mujer que se integre a la familia, un joven que se integre a la familia, un tercera edad o de avanzada edad que se integre, que sea integrado a la familia. Por eso todo esto tiene que haber un núcleo que sea, un ministerio que sea verdaderamente capaz de velar para que la familia se pueda formar. Monseñor, y el ministerio del hombre. Eso. Porque se habla, yo pregunto, y esto lo he discutido en foros donde me ha tocado, y he hecho un planteamiento claro. Aquí hay más de 14 organizaciones que soportan a la mujer. No hay una sola organización que soporte al hombre. Y es el más necesitado de educación. Aquí hay entidades que inclusive educan, le dan terapias gratuitas, o sea, asisten a la mujer sobre cómo llevar una familia, cómo lidiar con los problemas cotidianos. Sin embargo, yo veo que al hombre no se le invita a dialogar, al hombre no se le valora como ente productivo, al hombre no se le da el beneficio de la duda de que en algún momento puede haber algún tipo de exceso o de motivación o de falta inclusive de poder entender muchas de las razones que lo llevan a cometer muchísimas actitudes irracionales y que se pueden convertir en desastres, injustificables. Entonces yo digo, hasta que no conversen con el hombre y conozcan en profundidad qué está pasando por la cabeza del hombre, yo digo, ¿cómo van a conciliar? Con presión social van a lograr, condenando su rol, su actividad, y no sentarse a entender cuáles son los procesos que está viviendo, porque nosotros estamos viviendo unos procesos de cambio, usted mismo lo planteó. Nuestra sociedad ha cambiado de tal manera que no se parece en nada a la sociedad que hace 30, 40 años atrás, cuando nosotros fuimos educados. Los principios sobre los cuales, y por eso yo le preguntaba, los principios sobre los cuales está sustentada la familia en aquel entonces
no se parecen en nada Porque en aquella época, hace 30 años, había modelos. Exacto. Había modelos de personas estudiosas, personas que aportaban a la sociedad. Hoy día los modelos de los jóvenes son antivalores. O sea, los modelos de nuestros jóvenes son personas que no aportan, que no son aporte a la sociedad necesariamente. Y que al revés, son figuras que estimulan en su arte o en su desenvolver. ¿Cuál es la razón, a su entender, cuál es la razón que se sienta el joven dominicano tan atraído por ese tipo de figuras? Yo quiero agregarle ahí, monseñor, también, para que usted lo incluya en la respuesta, si también es un factor de incidencia en esa degradación de esos valores, la importación de valores que han llegado a nuestro país en los últimos años, y también conectarlo también con la facilidad de acceso que tienen los niños, los jóvenes, a los medios tecnológicos que en cierta forma o en gran medida afectan considerablemente el comportamiento de ellos, porque lo hacen lamentablemente sin una supervisión, sin un adecuado seguimiento y sin un adecuado régimen legal para ellos accionar en esa parte. ¿Cree usted también eso, Sí, monseñor? creo que los modelos importados, como por ejemplo en la serie de televisión que en Estados Unidos se están viendo como normales, aquí están fuera de sitio, no están dentro de lo que son los cánones normales tradicionales nuestros, no son los parámetros que tienen nuestros jóvenes en el acceso al Internet. Hay una sensación de frustración, una sensación de que se le está exigiendo más de lo que tienen. Entonces, se ha generado todo un caldo de cultivo para que la sociedad entera sea violenta. Nosotros somos violentos ahora. Sí. Y nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo se han asesinado personas porque están parqueadas en el lugar suyo. O sea, pero yo no digo porque se habla de feminicidios, que es cierto que existen y eso es deplorable, pero no son los feminicidios el problema, es la violencia, que también incluyen los feminicidios. Pero aquí en el tráfico, nada más que en el tráfico. Piensa nada más en cómo se trata en el tráfico. Y de ahí, Es que hay un nivel de intolerancia, un nivel increíble. no hemos aprendido a manejar nuestra interioridad, no hemos educado a la juventud necesariamente para poder, sobre todo en los estamentos más vulnerables. Hay más violencia y es normal, porque hay más deseo de actualizarse y no se encuentran los espacios, es una frustración enorme. Hay violencia cuando hay que buscar soluciones a problemas y uno no tiene los recursos. Y ven patrones de esos niveles altos en muchos casos que se manejan de una forma inadecuada y que logran objetivos de una forma inadecuada. Entonces, si lo pueden lograr esta gente, entonces yo estoy abajo y estoy sufriendo, entonces voy a buscar el mecanismo que sea. Te pongo un ejemplo. En una clase, una monja tiene un muchachito que es un no a todo, o sea, un rebelde y no le importa. Y en una la profesora le dice, ¿no te importa que te queme? Y yo, no, a mí no me importa. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? No, porque yo sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Yo voy a hacer como mi papá. ¿Y qué es tu papá? Oh, él vende droga. O sea, y lo digo con una naturalidad que uno dice, ¿y ahora? Claro, su modelo es su papá. Él ascendió de una manera que ya él perdió la noción ética de qué es lo que tiene que hacer para formarse como persona. Él simplemente ha decidido que quiere tener dinero, que quiere tener un estatus, que eso es lo que la moda está invitando, a ser una persona de estatus, porque así tú vas a tener muchas mujeres, así tú vas a tener... respeto de la gente alrededor de ti. La buscas o con delincuencia, cuando uno no tiene acceso al mercado de la droga, con narcotráfico o coca. Yo me voy a remitir a la película El Padrino. No sé si recuerda la parte 1 de la película El Padrino. Michael Corleone era el hijo más inteligente, más astuto, y el padre lo manda a formar. Su hijo, el mayor, no tuvo las agallas. El del medio, Sonny, era muy violento. Por supuesto, nunca pudo lograr. Y el más frío era el pequeño. Su padre siempre quiso que Michael fuera diferente a él. Pero no es lo que él le predicó, sino lo que él vio en su padre finalmente. Sí. Y terminó adoptando el modelo de su padre como bueno y válido y lo superó. Entonces,
¿Qué mensaje tiene usted, por ejemplo, para la familia dominicana con relación, por ejemplo, una familia disfuncional que tiene el padre metido en negocios ilícitos, la madre que tiene problemas de comportamiento y de repente quieren, o sea, ven el resultado y quieren recomponer, o sea, ¿cómo arreglar lo que está dañado? Porque evidentemente... Ahí está el Ministerio de la Familia que estoy diciendo. Si los esfuerzos de las autoridades se dedican a establecer espacios donde las familias disfuncionales reciban la adecuada terapia para poder intentar, en la medida de lo posible, componerse y trabajar con algo de funcionalidad, entonces podría ser, en lugar de estar gastando a veces, y perdone, no estoy diciendo malgastando, pero usando los esfuerzos desarticuladamente cada miembro de la familia, tuviésemos una política incluso en la educación, en donde pudiésemos inferir en cada niño cómo es la familia, podríamos ayudarla mejor. Podría haber, si hubiese recursos para esto y el interés real de que la sociedad llegara a una normalidad, deberíamos inspirar, deberíamos ayudar, pero sin recursos no tenemos la herramienta ahora mismo para que esas familias disfuncionales puedan encontrar un cauce para poder llegar a algo bueno. ¿Y no cree usted, monseñor, que en gran medida, aunque no sea lo absolutamente determinante, crear un ministerio de familia, pero si se crea sin establecer claramente, con una clara voluntad política hacia dónde se quiere llegar con ese Ministerio de Familia, con la participación de quienes verdaderamente formen parte de los que elaboren esa política de Ministerio de Familia, simplemente va a ser otra parte de la burocracia administrativa que se va a quedar como lamentablemente ha pasado con otras instituciones. Ahí, monseñor, en una política dirigida por el gobierno, vamos a llamarle, que es un término que se está usando, de cultura de paz, que incluya muchos elementos, incluya lógicamente primero una voluntad política del gobierno orientada a esa parte, que incluya la familia como elemento fundamental, que agregue también las escuelas, como usted lo señaló, los clubes sociales, sí. Exactamente. Todas esas cosas, yo creo que particularmente, y ahí me gustaría oír su opinión, de qué manera podemos lograr esa armonía pensando en esa forma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un programa educativo de educación sexual, pero que no es de educación sexual, es educación afectiva. Se llama Aprender a Querer. Es un programa en Venezuela que ha funcionado en 22 países, que muchas veces se usó inicialmente y funcionó, redujo un 70 y 75% los embarazos adolescentes. Pero no solamente reduce esto, reduce el bullying, reduce la violencia. Porque cuando la sexualidad está vinculada a la afectividad, la persona entra en una armonía en donde se hace menos violento, en donde maneja mejor el estrés o la presión de grupo, maneja mejor el respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Y todo esto va desde la escuela. Educar, porque no podemos pensar en personas que ya han vivido y que llevan un nivel de toxicidad en donde es muy difícil pensar en reponer. Lo que tenemos que pensar es en las generaciones futuras, educarlas desde una condición afectiva que sea capaz de ayudarles a ellos a ser hombres y mujeres capaces de formar una familia de una manera funcional. Esto es educación también. Ahí entraría una frase que se usa, que es mucho más económico y mucho más efectivo construir o formar buenos niños y niñas que arreglar malos hombres y malas mujeres. Eso es lo que yo llamo una auténtica política de género. Me voy a explicar. Una política de género, entendiendo el género como masculino y femenino, en donde podamos hablar de un igualdad de seres humanos, seres humanos hombres y seres humanos mujeres. Derechos de dignidad de hombre y mujer. Exactamente. Si nosotros hacemos eso, en lugar de estar hablando de género que es cualquier cosa, el género es masculino y femenino, y educamos para una masculinidad y una feminidad, nosotros estamos formando a los hombres y mujeres del mañana. Exacto. Y esa es la auténtica política de género que debería ser transversal a lo largo de todo el currículo educativo. Si fuera así, entonces no hubiese ningún tipo de
un nuevo ser humano capaz de vivir, de manejar la presión, manejar el estrés, de no ser violento, de saber amar y saber amarse, saber respetarse y saber, se evitarían problemas de alcoholismo, problemas de droga, porque cuando uno aprende a respetarse, uno ya no necesita recurrir a las condiciones tóxicas que destruyen la vida y la familia. La República Dominicana se dice que superó el analfabetismo en más de un 90%. De la población supuestamente sabe leer. Depende de lo que uno llame alfabetismo. El analfabetismo quizás, el funcional embargo, es mucho mayor de ahí. Se está hablando de los niveles de ignorancia de nuestra población superan los niveles de ignorancia de 20, 30, 40 años atrás. Porque una cosa es saber leer y escribir, y como decía Alberto, y por eso, analfabetismo funcional es otro. Analfabetismo funcional es, bueno, yo creo que es más grave porque cuando una persona considera que es letrado y que tiene un grado de educación y tiene incapacidad de poder manejar, por ejemplo, ciertas instrucciones, ¿a qué le atribuye usted que nuestro... Muy fácil, es que la escuela educaba hace 20 años y ahora no. Ahora simplemente transmite datos, lleva un currículo. Pero uno ve las escenas tristes que uno ha visto de niños y matándose niñas peleando, en la escuela, matándose, dándose palos. Y la gente viéndolo. Y asesinando. Sí, y la gente tomando, filmando, porque también ese otro estimulando a que siga. El irrespeto. Incluyendo profesores. Entonces ahí no hay educación. Ahí lo que hay es un recinto en donde se transmiten unos datos de ciencia, matemáticas, sociales y literatura. Y yo veo una actitud de cuestionarlo todo. De cuestionar la iglesia, de cuestionar al maestro, de cuestionar a los padres, de cuestionar a las autoridades, pero sin ningún fundamento. Que lo considero altamente peligroso, porque si tú no tienes los elementos de juicio para decir, yo no creo en esto o no confío en tal cosa porque alguien me dijo que eso era de una manera diferente. Y yo veo que la influencia, por ejemplo, que hay de muchas de estas cosas que usted mencionaba al principio con relación a la música urbana, la falta yo diría, de seguridad sobre sí mismo, es un componente que está dándole cabida a todos esos fenómenos que hay. Y alguien decía, la religión no es necesaria, la religión, yo puedo mantener, y esta frase se ha puesto muy de moda, yo quiero que usted me aclare eso. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo tengo una comunicación con Dios y yo me siento que estoy en paz con Dios y que tengo una línea directa con Él, y para mí yo estoy absuelto. Las sociedades y las ideologías que han querido eliminar a Dios o el mundo religioso han fracasado normalmente. Todas las ideologías que han tratado de implementar la exclusión del mundo religioso normalmente se han abocado al fracaso, porque el elemento religioso, no estoy hablando católico, el elemento religioso es esencial en el ser humano. Exacto. O sea, desde la prehistoria el hombre ha sido religioso independientemente de que no había podido interpretar el hecho religioso adecuadamente para su bien. Pero la religión, el hombre es un ser religioso. Ah. Y entonces cuando al hombre se revela por razones diversas, porque la rebelión ante la veces impuesta. Muchas veces impuesta. El papá no quiere saber y él va oyendo, va creciendo. O por diversas razones, sí. El rechazo a la religión es una distorsión del conocimiento de la realidad y sobre todo sin fundamento. Porque yo puedo, por ejemplo, yo conozco intelectuales, tengo amigos intelectuales en Italia y en España, pero son personas que conocen la fe.
Claro. O sea, conocen, leen lo que dijo, lo que escribió el Papa. Saben, conocen el catecismo y dicen, en eso yo no creo. Pero el intelectual dominicano, normalmente, en cuestiones de religión, es un auténtico analfabeto. Y sabiendo decir cosas precisas, bellas y hermosas e inteligentes en todos los campos, en la religión muchas veces el intelectual, ahí mete la pata y manifiesta su radical ignorancia del hecho. Entonces, cuando usted no conoce, rechazar lo que uno no conoce es un hecho doblemente ignorante y daña todo lo demás. Yo quiero que nos vamos a una pausa, pero al regresar, yo quiero que usted nos diga, sin embargo, por qué cuando se dice que una persona es religiosa y que tiene fe en Dios, se prefieren los trabajos, se coloca su honestidad por encima de los demás, su forma de mirarlo como una persona no solamente honesta, sino confiable, confiable, transparente. Todas esas connotaciones la da la religión, pero después de la pausa yo quiero que usted me ilustre un poquito sobre eso. Muy bien.